Hola, muy buenas tardes. Este es el proyecto de química, la actividad integradora, etapa 1. Bueno, el equipo está conformado por Adrián Escalante, Jair Arriaga, Daniel Aparicio, Mauricio Macías, Alejandro Sánchez y Luis Reyes, su servidor. Bueno, ya para comenzar con la clase, vamos a empezar con el tema de la astroquímica. La astroquímica es la ciencia que se ocupa del estudio de la composición química en los astros y material difuso encontrado en el espacio interestelar, normalmente concentrado en grandes nubes moleculares. La astroquímica representa un campo de unión entre las disciplinas entre la astrofísica y de la química. La molécula más abundante en el universo es el hidrógeno, no presenta un momento dipolar eléctrico, por lo que no es fácilmente detectable. Los astroquímicos han conseguido identificar cientos de tipos de moléculas, algunas tan complejas como aminoácidos o fullerenos. La investigación moderna en astroquímica incluye también el estudio de la formación e interacción de las moléculas complejas en medios tan poco densos, pudiendo tener implicaciones en la comprensión del origen de la vida en la Tierra. La astroquímica se solapa fuertemente con la astrofísica, ya que esta última describe las reacciones nucleares que ocurren en estrellas, enriqueciendo el medio interestelar en elementos pesados. El análisis detallado del espectro de emisión de absorción o de las estrellas, planetas y el medio interestelar permite identificar su composición química, su temperatura superficial e incluso la aceleración de gravedad en la superficie de las estrellas. Cada elemento químico posee un espectro de emisión característico, que puede ser identificado y predecido basándose en la mecánica cuántica y en la física estática. Esto es así ya que los procesos de emisión de la luz están cuantizados, permitiendo a estas disciplinas científicas calcular los diferentes niveles de energía en los que se puede encontrar un elemento y sus transiciones, asociadas en la emisión de luz en longitudes de ondas específicas. En el caso del medio interestelar, se utiliza el espectro de emisión en el infrarrojo lejano o en longitudes de ondas milimétricas. En el análisis del espectro de absorción de luz de fondo permite inferir datos sobre la cantidad de materiales en las nubes interestelares. La atmósfera de las planetas del sistema solar se investigan utilizando el espectro de reflexión de la luz solar sobre el planeta y el espectro de emisión en el infrarrojo del planeta. En el análisis de atmósferas estelares, realizando longitudes de ondas visibles y ultravioleta, es necesario considerar efectos de desplazamiento de la longitud de onda, efecto Doppler, asociados al movimiento de las estrellas y especialmente a su rotación. Bueno, con esto ya damos por terminar el tema de la astroquímica, que es un tema, como ya se mencionaba, que es solapado por la astrofísica. Pues la astrofísica es un poco más exacto, pero vaya, la astroquímica también tiene sus ramas importantes. Y bueno, ya va a pasar el tiempo, se van a ir descubriendo más cosas sobre este maravilloso universo. Hola, buenas tardes. Soy Jesús Alejandro Sánchez Terrones. Me tocó el tema de la química industrial. Bueno, la química industrial es la rama de la química que aplica los conocimientos químicos a la producción de forma económica de materiales y productos químicos especiales con el mínimo impacto adverso sobre el medio ambiente. Aunque tradicionalmente se adapta a escala industrial, un proceso químico de laboratorio actualmente se modelizan cuidadosamente los procesos según su escala, así se ponen en juego fenómenos como la transformación de materia o calor, modelos de flujo o sistemas de control que se agrupa bajo el término de ingeniería química. La radioquímica es una rama que estudia las reacciones químicas mediante técnicas basadas en la reactividad y mediante la utilización de isótopos radioactivos. Se puede determinar el mecanismo de reacciones químicas estudiando la desintegración radiactiva de reactivos, productos o intermedios de radiación. Los tipos de radiación y sus niveles de penetración. Radiación alfa consiste en la emisión de partículas alfa, partículas cargadas positivamente compuestas por 2 protones y 2 neutrones,
siendo por tanto equivalentes a un núcleo de helio por un núcleo atómico. Radiación beta consiste en la emisión de electrones beta negativas o positrones beta positivas, que provienen de la desintegración de los neutrones o protones de un núcleo en un estado excitado. Radiación gamma consiste en la emisión de ondas electromagnéticas de longitud de onda corta. Algunas aplicaciones. En medicina, la radioterapia utiliza las radiaciones ionizantes con fines terapéuticos. Se basa en administrar dosis altas de radiación a los tumores cancerosos, destruyéndolos o dañándolos de tal manera que no puedan crecer o propagarse o multiplicarse. En bioquímica, mediante el marcaje isotópico con carbono 14 de metabolitos, se han determinado muchas de las reacciones de las rutas metabólicas. En arqueología y geología, debido a la existencia de isótopos radiactivos naturales en objetos de hallazgos arqueológicos mediante mediciones de reactividad, estos se pueden datar método del carbono 14. En química ambiental, es de gran importancia el estudio de los radioisótopos presentes en el medio ambiente, contaminación radiactiva, tanto los naturales como los producidos artificialmente, ya que los niveles elevados de estos afectan tanto a la salud humana al medio ambiente. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Macías y hablaré sobre el tema de la química en la guerra. Principalmente diré o explicaré un poco de qué es la guerra química. La guerra química es la utilizada con el fin de matar, herir o incapacitar al enemigo. Esto de fabricar armas con química no es algo nuevo, ya que se viene utilizando hace muchos siglos atrás, cercas o exactamente en la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo el petróleo y la brea, esas dos sustancias eran las más utilizadas para fabricar armas, ya que con eso podían o eran muy efectivas para matar al enemigo. Actualmente expertos aseguran que la guerra civil en Siria será con armas químicas, con lo cual será una catástrofe total. En mi opinión, yo pienso que la química antes o ahora está siendo utilizada de mala manera, ya que no la utilizan con el fin de ayudar o proporcionar cosas buenas hacia nosotros. Lo están utilizando para hacer más guerra y no para cosas positivas. Bueno, yo soy Aldo Yaira Reja Martínez y voy a hablar sobre el tema de la química con la medicina. Antes la medicina se hacía a base de plantas y todo eso, y no había ni cirugías ni cosas así, hasta que se implementó la química, que gracias a ella pues hay medicamentos más eficaces, pues ya hay cirugías. Antes era de que los médicos con un brazo fracturado o una gripe así muy severa, ya decían que pues, te ibas a morir, o de repente hacían lo que son los medicamentos a base de lo que eran las plantas, y a veces no eran muy efectivos. Y ahora con la química ya pues el doctor ya te receta el medicamento bien, y pues ya. La química también se implementó en muchas más cosas, como lo que es la bioquímica, pues la química en las armas, que fue lo que era las bombas atómicas, pues la astroquímica y todo eso. La bioquímica. La bioquímica es una ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células y reacciones químicas que sufren estos compuestos, que les permiten obtener energía y generar biomoléculas propias. La bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono, y en general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.
Es la ciencia que estudia la base química de las moléculas que componen las células y los tejidos, que catalizan las reacciones químicas del metabolismo celular, como la digestión, la fotosíntesis, la inmunidad, entre otras muchas cosas más. Podemos entender la bioquímica como una disciplina científica integradora que aborda el estudio de las biomoléculas y biosistemas. Integra de esta forma las leyes químico-físicas y la evolución biológica que afectan a los biosistemas y a sus componentes. Lo hace desde un punto de vista molecular y trata de entender y aplicar su conocimiento a amplios sectores a la medicina, la agroalimentación y la farmacología. Constituye un pilar fundamental de la biotecnología y se ha consolidado como una disciplina esencial para abordar los grandes problemas y enfermedades actuales y del futuro, tales como el cambio climático, la escasez de recursos agroalimentarios ante el aumento de la población mundial, el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, la aparición de nuevas alergias, el aumento del cáncer, las enfermedades genéticas, la obesidad, etc. La bioquímica es una ciencia experimental y por ello recurrirá al uso de numerosas técnicas instrumentales propias y de otros campos, pero la base de su desarrollo parte del hecho de que lo que ocurre en vivo a nivel subcelular se mantiene o se conserva tras el fraccionamiento subcelular, y a partir de ahí podemos estudiarlo y extraer conclusiones. A continuación, les diremos algunas ramas de la bioquímica. El pilar fundamental de la investigación bioquímica clásica se centra en las propiedades de las proteínas, muchas de las cuales son enzimas. Sin embargo, existen otras disciplinas que se encuentran en las propiedades biológicas de carbohidratos y lípidos. Por razones históricas, la bioquímica del metabolismo de la célula ha sido intensamente investigada. En importantes líneas de investigación actuales se dirigen hacia la investigación de ADN, el ARN, la síntesis de proteínas, la dinámica de membrana celular y los ciclos enérgicos. Las ramas de la bioquímica son muy amplias y diversas. Han sido variando con el tiempo y los avances de la biología, la química y la física. Bioquímica estructural, química bioorgánica, enzimología, bioquímica metabólica, bioquímica, inmunología, endocrinología, neuroquímica, quimiotaxonomía, ecología química, virología, entre muchos otros más. Y una disculpa por si tal vez no se entendió alguna de las ramas, pero bueno. En conclusión, la bioquímica es una ciencia muy importante para el ser humano, ya que como tiene tantas ramas, pues son de mucha ayuda para nosotros. Y bueno, esto ha sido toda la clase. Espero y hayan aprendido un poquito de esto. Y muchas gracias por su atención y que pasen buenas tardes. Mi nombre es Daniel Aparicio Reyes. A mí me tocó el tema de la química analítica. La química analítica es la rama de la química que tiene como finalidad el estudio de la composición química de una materia o muestra, mediante diferentes métodos de laboratorio. Se divide en química analítica cuantitativa, cualitativa, de caracterización y fundamental. Las características generales de la química analítica fueron establecidas a mediados del siglo XX. Los métodos gravimétricos eran preferidos, por lo general, a los volumétricos, y el empleo del soplete eran comunes en los laboratorios. El desarrollo de los métodos instrumentales de análisis químico se produjeron en el último cuarto del siglo XIX, gracias al establecimiento de una serie de correlaciones entre las propiedades físicas y la composición química. Las técnicas de análisis electroquímico ganaron importancia en los últimos años del siglo XIX gracias a la creación del laboratorio de Alexander Classen. Otras de las técnicas importantes que iniciaron su andadura en
esos primeros años del siglo XX fue la cromatografía, que se desarrolló enormemente en las décadas posteriores. El siglo XX estuvieron también caracterizados por la llegada de nuevos instrumentos como el pH-metro y el gran desarrollo de los métodos espectroscópicos, particularmente la espectroscopia infrarroja y la resonancia magnética nuclear, que tuvieron una gran aplicación en muchas áreas de la química, especialmente en la química orgánica.